Han pasado 500 años del inicio de la Reforma Protestante y la Iglesia todavía hoy sigue necesitando una reforma. Pero lo que es más importante, cada uno de nosotros en nuestro corazón todavía necesitamos alguna reforma. Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Mi nombre es Hugo Vázquez. Bienvenidos a Cibersaulo, mi canal del YouTube. Y en esta mañana de un martes 31 de octubre de 1517, estamos recordando 500 años de lo que fue el inicio de la Reforma Protestante con Martín Lutero. Si quieren saber un poquito más de la historia, de cómo fue este día hace 500 años, les voy a dejar aquí un video que hice el año anterior en esta misma fecha. Lo que hoy quiero comentar un poco con ustedes es que hace 500 años Martín Lutero estaba buscando una reforma en la iglesia. Esto es muy importante. Martín Lutero nunca estuvo buscando el dividir a la iglesia o separarse él de la iglesia. Nunca fue esa su intención. La intención siempre de Martín Lutero fue reformar la iglesia, ya que había muchas cosas que se necesitaban reformar, se necesitaba cambiar, tanto en cuestiones de doctrina, que había muchas cosas que estaban mal, pero también en cuestiones éticas y morales. Se necesitaba un gran cambio en la iglesia y eso era lo que buscaba Martín Lutero. Han pasado ya 500 años y como he mencionado, pienso que la iglesia cristiana sigue necesitando todavía alguna reforma. Pero para que esto se dé, cada uno de nosotros debemos estar conscientes que en nuestro corazón necesitamos cada día también de alguna reforma. Y para reflexionar un poquito en esto, yo quiero hacer alusión a aquellos 5 principios de la Reforma Protestante que se conoce como las 5 solas de Martín Lutero. Y en base a eso quiero que reflexionemos en aquellas cosas que necesitamos nosotros reformar para volver a la voluntad de Dios expresada en la Biblia, en las Escrituras. Y precisamente el primero de estos principios de las 5 solas es la sola escritura. Para los primeros reformadores esto era básico en su forma de pensar, en su teología. Solamente la Biblia, solamente las escrituras son la palabra de Dios y la única autoridad para el cristiano en cuestiones de fe, en cuestiones de conducta. En base a esto, cada uno de nosotros debemos reflexionar cuál es la importancia que estamos dando en nuestra vida al estudio correcto de la palabra de Dios. Hay una cosa muy interesante. Para los primeros reformadores esto era básico en su posición, porque recordemos que para la Iglesia Católica no solamente la Biblia era su autoridad, ellos tenían también toda una tradición que estaba a la par de la Biblia. Los concilios, las decisiones que se tomaban en los concilios eran también a la par de la Biblia, tenían la misma autoridad. En este contexto es que Martín Lutero y los primeros reformadores hablan de volver a la sola escritura, solamente la palabra de Dios, solamente la Biblia es palabra de Dios y es la única autoridad. Hoy nosotros como cristianos evangélicos estamos conscientes que la Biblia, que solamente la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, en muchas ocasiones también tenemos nuestras tradiciones y enseñamos a nuestra gente que hay que cumplir los principios de la palabra de Dios, pero también les enseñamos cómo debe vestirse un cristiano, por ejemplo, o les enseñamos qué tipo de música tiene que escuchar un cristiano. Y muchas veces estos son solamente principios y tradiciones de nuestra cultura, tradiciones personales, pero muchas veces ponemos todo esto a la par de la palabra de Dios y corremos algún peligro de caer en lo que se conoce como legalismo también, sobre la sola escritura. Lo segundo es la sola fe. Esto fue uno de los principios fundamentales de la Reforma
protestante. Martín Lutero estudiaba la epístola a los romanos y redescubrió esta verdad que había estado olvidada por la iglesia, que la salvación la obtenemos solamente al depositar nuestra fe en Jesús, nuestra fe en la obra realizada en Jesús al morir por nosotros en la cruz. Lo importante y lo que debemos tener en cuenta es que esta fe no se trata solamente de un creer intelectual. Esta fe se refiere a una confianza absoluta en lo que Él hizo por nosotros. Y es una fe que no solamente tiene que darse el momento de nuestra conversión, el momento en que creímos para ser salvos. Es una fe que debe mantenerse por el resto de nuestra vida cristiana. El versículo de Romanos que cuentan los historiadores que más impactó la vida de Martín Lutero es Romanos 1:17, que dice: porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Es un texto que nos muestra que la fe tiene que estar en todas las áreas de nuestra vida y todo tiempo en nuestra vida. Y todo lo que hacemos como cristianos debe ser fruto de nuestra fe en Jesús. Es decir, en nuestra vida no es que nosotros tenemos que hacer cosas para ser cristianos, sino es todo lo contrario. Primero tenemos que ser cristianos para poder hacer las cosas. Lo que primero tenemos que evaluar en nuestra vida es cómo está nuestra fe en Jesús. Porque es de ahí, de nuestra fe, de nuestra relación con Dios, que debe surgir todo lo demás. Eso con respecto a la fe. Lo tercero es la sola gracia. Esto también es muy importante. Recordemos que cuando Martín Lutero comienza este movimiento de reforma, nace en el contexto de la venta de indulgencias, en donde el Papa León X estaba ofreciendo a cambio de dinero la oportunidad de que las personas puedan llegar directamente al cielo y no entrar al purgatorio según la doctrina de la Iglesia Católica. Martín Lutero estaba muy preocupado por este tema de poder comprar con el cielo, poder comprar con dinero la salvación. También Martín Lutero estaba muy preocupado por el tema de las penitencias, porque muchas veces en la creencia popular estaba también que por medio de sacrificios físicos la gente podía obtener algún beneficio espiritual, el perdón de sus pecados, alguna bendición divina. Todo esto preocupaba a Martín Lutero, pero gracias al estudio de las escrituras él se dio cuenta que lo que Dios hace por nosotros es solamente por su amor, por su gracia, por su misericordia, que nosotros no tenemos que hacer nada para ganarnos el favor de Dios, para ganarnos el amor de Dios. Es muy preocupante que en nuestro tiempo muchas veces se predica que también por el dinero que nosotros aportemos podemos obtener algún favor divino. Eso es muy preocupante porque de alguna forma pienso que a veces se está vendiendo también indulgencias en la iglesia protestante. Porque se predica que si alguien da, mientras más cantidad de dinero se dé, Dios derramará más bendiciones sobre esta persona. Eso es muy contrario a este principio de la reforma y a este principio bíblico de la sola gracia. Es la gracia de Dios la que nos da la salvación. No podemos hacer nada, mucho menos comprar algo del amor de Dios por medio de nuestro dinero, ni por medio de nuestras obras o nuestras acciones. Es solamente la gracia y la misericordia de Dios. Porque aún las obras que nosotros hacemos como cristianos son solamente por la gracia de Dios, porque es Él quien nos capacita para hacer cualquier cosa, no somos nosotros. Entonces debemos reflexionar aún hoy en este principio fundamental de la reforma de la sola gracia. Lo cuarto es solo Cristo. Este principio en la reforma
nace porque dentro de la Iglesia católica, aparte de Jesús, existían otros intermediarios, intercesores, sea los santos, sea María, que también pueden conducir a la gente hacia Dios. Pero recordemos que Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí, en Juan 14:6. Los apóstoles decían que no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual tengamos salvación. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Debemos reflexionar cuál es la importancia que estamos dando a Jesús en nuestra vida cristiana. Obviamente esto puede sonar un poco absurdo. Si somos cristianos, obviamente es porque creímos en Jesús, porque lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Sin embargo, sí debemos reflexionar que la meta de nuestra vida cristiana es seguir el camino que Jesús nos mostró. Y seguir este camino con el propósito de algún día llegar a ser como Jesús. Esa es la meta que tenemos como cristianos, llegar a ser como Jesús. Y es ahí donde debemos dejar que nuestro corazón sea reformado cada día, sea cambiado para cumplir esta meta. Entonces pensemos, ¿cuál es la meta que hemos estado viviendo? ¿Cuál es la meta que hemos estado siguiendo? Muchas veces es el éxito profesional y es allá donde vamos. El éxito económico es la meta que nos hemos trazado y es allá donde dirigimos nuestras vidas. Sin embargo, como cristianos, todas estas cosas deben ser secundarias y la meta principal de nuestra vida es llegar a ser como Jesús, dejar que Dios nos vaya cambiando y nos vaya renovando. Solamente Jesús debe ser el camino que debemos seguir. Él es el único camino hacia el Padre, el único camino hacia la vida eterna. Solo Cristo. Eso es lo cuarto. Y lo quinto, solamente a Dios es la gloria. Solo a Dios sea la gloria. También esto es importante dentro del contexto en el que nace la Reforma Protestante, en donde las autoridades, los líderes religiosos exigían para ellos un trato especial, un trato lleno de privilegios, de comodidades. Tal vez en la mente de Martín Lutero estaba pensando que muchas autoridades religiosas estaban exigiendo para ellos la gloria que solamente le pertenece a Dios. Esto es muy importante reflexionar hoy, también cuando estamos sirviendo en algún ministerio, haciendo algo en la iglesia para la obra de Dios. Tal vez estamos liderando algún ministerio. ¿Será que a veces, por tener esta posición, creemos que se nos debe un trato especial en la iglesia? ¿O que la gente debe tratarnos de forma diferente? ¿O pensamos que es por nuestros méritos, por nuestras capacidades que hemos llegado a tener ese puesto? Y muchas veces inconscientemente nos estamos dando a nosotros la gloria que le pertenece solamente a Dios. Pero como cristianos debemos estar siempre conscientes que todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos, es solamente por la soberanía de Dios y por su gracia y por su misericordia. Por tanto, solamente Dios se merece toda la gloria. Nosotros no podríamos hacer nada, no tendríamos ni siquiera aire para respirar si no fuera por la voluntad de Dios. Entonces, en cada cosa en nuestra vida, recordemos que Dios es el único que tiene que llevarse toda la gloria. Si hemos estado fallando en eso, es tiempo de reformar nuevamente nuestro corazón, de renovar, de apegarnos a estos principios que no surgieron de los primeros reformadores, no surgieron de la mente de Martín Lutero. Son principios que salen de las Escrituras, de la palabra de Dios. En la Reforma Protestante, lo único que se hizo es volver a lo que ya estaba escrito para nosotros en las Sagradas Escrituras. Bien, esto quería compartir
con ustedes en este video a propósito de los 500 años de la Reforma Protestante. Cuéntenme qué piensan ustedes en los comentarios, déjenme sus inquietudes, sus dudas. Me gusta seguir en contacto, dialogando con ustedes. Muchas gracias por este tiempo. Si les gustó este video pueden compartirlo con sus contactos en las redes sociales. Si no se han suscrito todavía, recuerden suscribirse al canal. Solo denle clic donde dice suscribirse. Estoy muy agradecido porque hemos superado ya los 1000 suscriptores y no es que este canal tenga como propósito crecer en suscripciones y en visitas, pero sí es esto algo que me anima y me motiva porque sé que hay más personas que están interesadas en los videos. Entonces, les agradezco por eso. Recuerden buscarme en las redes sociales, la página del Facebook como Cibersaulo, en mi blog personal que es cibersaulo.net, donde pueden encontrar este y más material para la edificación de la vida cristiana. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.